Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y sin mancha delante de Dios, al cual sea gloria, imperio y potencia por todos los siglos. Amén. Dios les bendiga, tomen sus lugares. Yo le voy a dar nombres o apellidos y hagan memoria. Marcheski, Janaski, Felipe, Antonio, Corp, Gelon, que ya no están. Y 4 nombres de los que están: Juan, Valdir, Franza y Paula. ¿Qué tienen en común? Que fueron ministros, que cargaron una cruz que no eran de ellos, o que cargan una cruz que tal vez no les correspondía que cargar. Hermanos, la iglesia de Dios es un cuerpo y Dios es un Dios de orden. Por ello Dios dijo, cuando estableció, Él era la cabeza, Cristo, Cristo cabeza de la iglesia, el hombre, la mujer, ese es el orden. ¿Por qué cité los nombres, hermanos? Y esto precisamente va a ir para mí, para los jóvenes que van a hacer el pacto con Dios. Muchas de las cargas que cargaron los ministros no les fue presentado en primer lugar como carga, sino después de un tiempo tenés que cargar este peso. ¿Qué quiere decir? A todos, cuando tengan algo que realizar o quieren hacer algo, no duden en ir al ministerio, al ministro, decirle: hermano, pienso o quiero hacer esto. Simple. Pero muchos hacen y después de hacerlo, dicen: no, pero la iglesia no me ayudó, no me ayuda, o tengo que cargar esto. Estos hermanos sufrieron muchísimo en su ministerio. Yo creo que hoy día, de estos hermanos que ya no están, si volvieran y le dijeran: hermano, ¿usted acepta ser consagrado? Diría: voy a pensar. El ministerio de la iglesia es algo difícil, muy difícil. Necesita una ayuda idónea y necesita una familia en oración. No hay manera de sostener el ministerio sin que una familia, que es la iglesia, ore, y sin una familia, que es el hogar, que apoye. No hay forma. Hay muchas lágrimas, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucha injusticia que muchas veces no se pueden explicar con palabras, pero se lleva y carcome, que hace que los ministros que ya no están o que los que están, no solamente deben pensar en lo que va a hacer o la iglesia debe ser o va a hacer, sino tiene que pensar cómo sacar el dolor que quedó o que está dentro para poder seguir creciendo. Ustedes dirán: bueno, hago fiesta porque tuvimos un hermoso congreso y viene. No, hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que pensar con mucha paciencia. Porque el enemigo de hoy en más ya tiene mucho más campo para luchar, porque son los jóvenes que se manifestaron y son los que están dentro de la iglesia, donde el enemigo va a ir a hacer como le dijo a Job. Cuando se reunió el pueblo ante Dios y vino el enemigo también y dice: ¿de dónde viene? De rodear la tierra. ¿Has considerado mi siervo Job, varón justo, piadoso? Y dice: toca lo que tiene. Y veremos si no blasfema contra ti. Llegó hasta el último extremo, que llegaron muchos de los ministros, cuando dice: todo lo que tiene,
pero menos su vida que a mí me corresponde. Y así Job fue íntegro, se mantuvo íntegro porque había creído y aceptado a un Dios verdadero. Yo hice mucha memoria esta semana y hoy precisamente de los hermanos que nos precedieron en el ministerio. Y hoy vemos hermanos que están luchando en esto y su familia no le ayuda, descarriados. Y hay ministros jóvenes que todavía tienen la fuerza, que tienen niños, sus hijos son jóvenes. Y roguemos a Dios que no toque el enemigo a esa familia, esos hijos, para que no haya más dolor en el ministerio. Esa es la oración, esa es la obligación de una iglesia, orar por el ministerio. Voy a dejar para el último de hablar algo del hermano Pablo. Muchas veces nosotros nombramos a los visibles y quisiera que alguno también se acerque un día a hablar con el pastor Franza, una fuente. Tiene un ministerio en su cabeza aún de su edad y habla mucho de esto. Y es un pastor que tal vez fue quedado en el olvido y con muchísimos problemas como tantos otros. Y el enemigo no duerme. El sábado tenía una fiesta acá y el ministro Valdir estaba pasando por una pesadilla en su hogar. Pero esas son las cargas que un día se aceptó llevar y que tenemos que llevar con todo gozo, porque la paga no es de aquí, sino es de nuestro Dios. Y yo quisiera recordarles algo que es muy, muy duro en estos tiempos. En primer lugar, quisiera citarles 2 de Pedro, capítulo 2. Capítulo 1. Y encierra un trabajo. Primero vienen como promesas. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra virtud, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hermanos, esta es la condición que tiene que tener cada uno para empezar a ver cómo es el llamado de Dios o a qué nos llamó Dios. En primer lugar es la fe, porque es la base fundamental de todo cristiano, es la fe. Porque para emprender algo tenemos que tener fe que Dios nos va a ayudar a alcanzar eso, esa meta. Por esos jóvenes que tomaron la decisión de hacer el pacto con Dios, no con la iglesia, tienen que pedir a Dios que le aumente esa fe para que el conocimiento que vayan adquiriendo sea basado en la palabra de Dios, para tener esa virtud como hijos de Dios. Porque sabemos que por más que creamos estar fuertes y preparados, hay momentos de debilidad y el enemigo sabe que ese momento de debilidad es el que él tiene que ocupar porque le queda poco tiempo. Y eso es lo que nosotros muchas veces tenemos que valorar.
Siempre decimos que nosotros tenemos un grupo de jóvenes de mucho valor, de mucho entusiasmo, de ganas, de que rogamos a Dios que sigan teniendo eso, pero con una cordura, con una forma de caminar según nos pide Dios. Y decía Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos. Y amén que es así, hermanos, cuando se dedican más al ministerio, al trabajo de la iglesia, no van a estar ociosos. Pero en una mente ociosa, ¿qué es lo que entra? El mundo. Entonces el diablo sabe, aquel joven está por ahí solo, por allí está desganado, por ahí tiene algún problema y el enemigo va y le dice, pero fíjate tu iglesia, no te ayuda. Va a ir eso que muchas veces consideramos amigo del mundo y le dicen, a mí no me pasa eso. O no le pasa muchas veces a los jóvenes cuando dicen, tenemos un culto, estás atando tu vida. O si estos jóvenes que se han manifestado van y le dicen a sus amistades del mundo, me voy a bautizar en la iglesia. Pero cortás tu juventud. Es muy difícil que un joven del mundo vaya y le diga, sí, qué bien que haces esto. Seguí para adelante, yo te voy a ayudar, te voy a dar fuerzas. Muy pocos, son contados. Y acá dice, Pedro decía, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, eso ya hay un trance de esa conversión, el bautismo, y nace una nueva criatura, y ahí van a venir a la mente muchas veces estos problemas. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Por eso, hermanos jóvenes, siempre cuando tengan alguna duda, no duden de primero consultar a sus padres y si es necesario, a la iglesia, al pastor o a quien usted crea necesario. Pero no se queden con dudas, no se queden con por allí cosas que ustedes no pueden digerir. Para poder ser fortalecidos, para poder ser verdaderos hijos de Dios, necesitan quitar las dudas, las impurezas y ser una nueva criatura. Pedro decía, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hermanos, ¿por qué siempre se lee la ley? Sábado tras sábado se lee la ley de Dios. Casi muchos dirían, nosotros sabemos de memoria. ¿Y aplican de memoria? Todos los 10 preceptos de Dios se aplica de la manera que se lee. Por ello se tiene que recordar y Dios ha establecido que sea para siempre. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y hermanos, no tomen a mal la palabra amonestación, porque nosotros vimos muchos actos que hizo Jesús con aquellos que han pecado. Y Jesús no le condenó. Incluso hasta a lo más duro, cuando el pueblo judío creía que había que apedrear a aquella mujer hasta la muerte, Jesús le dijo, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te condenó? Ni yo tampoco, vete y no peques más. Hay muchas cosas que nosotros por allí parece, cuando somos jóvenes, parece que no es malo. Bueno, yo voy a hacer esto, no es malo. Y se hace un vicio de incurrir en eso que parece que no es malo, parece que no está mal. Y después cuando se hace un globo, ya no hay casi salida, no hay vuelta atrás y se le vuelve muy difícil renunciar a aquello que se ha acostumbrado a hacer, que no es del agrado de Dios. Por ello la amonestación
es la que muchas veces de esos ministros que ya no están, y por amor a su iglesia, por amor a su familia, por amor a aquellos que tenían su entorno, ellos le dudaron muchísimo de ir, decirle, hermano, hijo mío, esto está mal, porque juega el papel de la ayuda idónea. Muchas veces el amor de una madre es tan grande a sus hijos, que el error de sus hijos no le cuentan al padre, porque creen que, bueno, ya va a pasar, esto va a pasar, y después es lo mismo. Esa familia, esa pequeña familia es la iglesia. Muchas veces los errores, los problemas no se cuentan, se ocultan como se hizo en todos los tiempos, y llega el momento en el cual Dios ya no soporta más. Y entonces vienen los problemas. Así es el mundo. Así estamos nosotros como iglesia vista en el mundo. Vosotros sois la luz del mundo, y así alumbre vuestra luz. Jóvenes, enciendan esa luz. ¿Dónde vayan? En la forma de vestirse, en la forma de conducirse. Muchas veces parece que no es malo sentarse en un lugar a tomar algo o estar con alguien que no tiene temor de Dios. Y si por ahí se hace un hábito. Y hermano, no se ve mal, pero piensen a través de la palabra de Dios, ¿cómo vería Dios esta actitud? Decía Pedro, y voy a pasar a otro pasaje, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Quién no tiene memoria de nuestros ministros que pasaron aquí, que nos aconsejaron, que nos hablaron, que nos dijeron lo que teníamos que hacer? Pablo decía a la iglesia que después de su partida, ese grupo a cual él administraba la palabra, él quería que sigan con la firmeza que tenían estando allí en ese momento. Dice Primera de Pedro, un pasaje que nosotros siempre recordamos, que es necesario en estos últimos tiempos. Capítulo 2, versículo 7 dice, pero para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de hacer caer, porque tropezarán en la palabra siendo desobediente, a la cual fueron también destinados. Es verdad, la palabra de Dios no puede cambiar, o sea, Dios ha establecido que esto debía ocurrir, que esto va a ocurrir, y Dios usó a Pablo. Después de los 4 evangelistas, Dios usó a Pablo, a Pedro y a los demás apóstoles para decir y amonestar qué es lo que iba a pasar en los últimos tiempos en la iglesia. ¿Y cuál es el problema que Pablo tenía, a los cuales él predicaba? El enfriamiento espiritual, y eso hoy día es algo que es común. En tantos lugares hay hermanos desanimados que asisten a la iglesia, ocupan un banco y no comparten, no ayudan, no oran, no piden a Dios por ese avivamiento espiritual que necesitamos para los últimos tiempos. Esa llama que nosotros tenemos, esa tiene que arder siempre. Por eso dice que la llama del Espíritu que está en nosotros debe estar encendida siempre. Porque el momento en el cual nosotros apagamos el Espíritu de Dios y dejamos que el otro espíritu tenga más fuerza, porque nosotros luchamos, dentro de nosotros luchan dos. Y el que más se alimenta es el que va a vencer. ¿Cómo se alimenta el Espíritu de Dios? Asistiendo a los cultos, cantando, alabando, dándole gracias a Dios, orando, doblando las rodillas.
¿Cómo se alimenta el espíritu del mundo? Asistiendo a lugares donde ir, a bebida, cosas, fiestas, cosas que no edifican. Y va a llegar un momento, llega un momento que a muchos aquel lugar le parece mejor. No le discriminan, no le corrigen, no le dicen nada, le dan. Y acá en la iglesia le piden que se sujete, que se vista de esta manera, que se conduzca así, que asista a los cultos, que colabore. Se pide mucho más de lo que pide el otro lugar. ¿Cuál es el espíritu que va a vencer más tarde? Al que más le alimentamos. Si venimos a los cultos, si venimos ante la presencia de Dios y asistimos a las reuniones y ayudamos a los ensayos, ese espíritu va a crecer, va a tener fuerza. Entonces, cuando el enemigo va a decir, no, yo tengo que ir a la iglesia. Y le van a decir, ¿por qué? Porque en la iglesia tengo una esperanza de un día estar con Cristo en el reino. En el mundo no tengo nada. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es que tenemos que ayudar a la juventud, que entiendan de que si un día descuidan lo que Dios les dio, el día en cuando Cristo venga no van a tener parte en ese reino que Él ha establecido desde un principio, que Dios estableció. Y yo quiero ir a 2 Corintios, y esto es muy importante. 2 Corintios, capítulo 10. En un principio quería leer todo el capítulo, vamos a leer, porque acá hay un trabajo que Pablo hizo. Un trabajo que él le encomendó a todos. Y un trabajo que hoy día se cree que solamente los ministros tienen que hacer. Y Pablo decía, capítulo 10, verso 1, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, ya que yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. La palabra osada puede usarse de dos maneras. En ese momento cuando Pablo hablaba era porque cuando él se iba, muchos hablaban de él. No, que Pablo puede estar equivocado, que Pablo no es así. Mira que nosotros tenemos las enseñanzas del pueblo de Israel, nosotros venimos de ese linaje y tenemos esto, podemos hacer como nosotros pensamos. Y Pablo sabía que ese pueblo era débil. Y él necesitaba que en su ausencia ellos no caigan de la firmeza. Verso 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si anduviesen según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando el argumento o argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a todos, presentando la obediencia. Cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos jóvenes, precisamente lo que van a hacer el pacto. Un día va a aparecer una persona que diga tener más conocimiento de la Biblia que la iglesia de Dios y que sabe que esto no es así y que le va a traer un ministerio diferente o le va a presentar alguna doctrina diferente a la cual ustedes están acostumbrados o a cual ustedes no han aprendido aquí en la iglesia de Dios. Esa preparación se va a conseguir o consiguen con toda firmeza y oración en la iglesia. Por ello la palabra de Dios dice, cuando venga alguien con un ministerio diferente, con una doctrina, sea anatema, sea maldito.
¿Cuántas veces la iglesia de Dios permitió que vengan fulanos con doctrina diferente, con enseñanza diferente, y enfriaron la iglesia de Dios por mucho tiempo? No permitan cambiar esa doctrina que ustedes conocen a través de todos los sábados y ser fortalecidos cada vez en oración para que esto siga así. Que la única autoridad del medio nuestro sea la palabra de Dios, no el mandato de un hombre. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que Dios estableció e hizo escribir por los hombres fue a través de su Santo Espíritu. Y Dios nunca iba a permitir o va a permitir que venga un hombre y cambie lo que Él ha establecido con su Espíritu. Por ello muchas veces dicen, bueno, la Biblia es agregada o la Biblia tiene cosas que están mal. Hermanos, no concierne a nosotros. Nosotros estudiamos y sabemos de esto, que la ley de Dios que fue escrita allá en el Sinaí por el dedo de Dios fue para siempre. Y esto encierra el sábado y todas las cosas, tal cual está escrito en la ley de Dios, nadie puede cambiar. Aunque hoy digan que no, que ya fue para el pueblo de Israel, que fue para los judíos, no, es para nosotros, porque Cristo dijo, no he venido a aprobar la ley de los profetas, sino a cumplirla, y dejó como estatuto para nosotros. Por ello Pablo enseñaba así, de esta manera, y decía, pues que andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez de que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Esa es la iglesia. Hermanos, si nosotros como mayores vemos algo que no es del agrado de Dios, ¿qué hacemos? Vamos y le decimos al hermano, voy a usar a un hermano Claudio, y le digo, hermano Claudio, creo que estás equivocado. Pero no hacemos. ¿Qué hago yo como cuando veo un defecto de Claudio? Voy y le digo a Arnoldo, Claudio, anda. Eso es lo que hizo la iglesia en muchos tiempos. Fue por la espalda. ¿Y qué es lo mejor? Ir de frente. Ir de frente. Aunque ese hermano no te entienda, pero si cambia su conducta, has ganado un alma para Cristo. Pero si deja que esto siga, ¿qué es lo que va a pasar un día? Dios va a demandar razón de eso. La iglesia debe corregirse uno al otro, pero no corregirse con aspereza, sino con amor, con esa paciencia que tenemos que tener como hijos de Dios, hablándonos mutuamente de las cosas como son. Así como hablamos de otras cosas, de trabajo, de negocio, y hasta discutimos a veces por trabajos, discutamos en paz por las cosas de Dios, que nos da la esperanza de una vida eterna. Y aquí Pablo decía, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no perezca no parezca que os quiero amedrentar por cartas. Pablo, cuando escribía las cartas, le amonestaba a ese pueblo por las cosas que estaban haciendo. Y Pablo decía, no quiero que tengan miedo de mí cuando voy a ir a ustedes, no quiero que cuando vaya a la casa de ustedes como pastor van a decir, no, hermanos, somos iguales. Solamente con diferentes responsabilidades, pero somos iguales. Y aquel día, ¿a quién va a demandar más Dios de la iglesia? A los ministros, porque fueron puestos como atalaya
para instruir y corregir y ayudar a la iglesia a crecer en santidad. Para que haya perfección, el orden que Dios estableció un día tiene que ser establecido todos los días. Dios, Cristo, el hombre, la mujer o la iglesia, que es de la manera en la cual nosotros tenemos que conducirnos hasta la venida de Cristo. Es cierto, muchas veces es engorroso decir que un hermano ya es más preparado que un pastor, o el hermano tiene mejor preparación que un pastor. Y hermano, esto puede ser así, pero ayuden con ese conocimiento a poder llevar este grupo hacia adelante, a la iglesia de Dios, para que cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, podamos decir, este es nuestro Dios que hemos esperado, pero podamos decir o reescuchar, vengan al gozo de mi Señor. No es en vano luchar por esto. No es injusto. A veces la balanza es injusta, a veces las cosas son injustas, a veces las cargas son diferentes. Pero Dios dio una carga, una cruz a cada uno, no más pesada de la que puede llevar porque sabe que puede cargar. ¿Y quién es que pierde ese galardón, ese premio? El cobarde. Aquel que Dios le dio una cruz, una carga, o que le ha impuesto una carga y dice, bueno, yo voy a renunciar porque no puedo llevar esta carga. Esa es cobardía y ese no hereda el reino de Dios. Pablo decía, y voy ahí terminando, esto tenga en cuenta tal persona que si, como somos en la palabra, por carta estando ausente, lo seremos también en hechos estando presente. Yo me imagino Pablo escribiendo una carta donde amonestaba al pueblo de Corinto, diciendo que estaban en desorden. Y Pablo iba a visitar a la iglesia y venían los hermanos más encumbrados de la iglesia y decían, mira Pablo, de acá tenés que hablar así, no vaya a aplicar lo que vos escribiste en la carta porque el pueblo te va a aborrecer. Y si Pablo cambiaba, escribió en la carta, miren, les corrijo por esta actitud. Y iba allá y le decían, mire, Pablo no hable así. Y Pablo cambiaba su postura y vivía como el pueblo. ¿Qué era Pablo? Tenía una hipocresía, porque cambió lo que Dios le había dado. Porque tal vez en ese momento cuando escribió la carta, Dios le dijo a Pablo, escribí esto porque el pueblo se va a perder. Hace esto porque el pueblo se está desviando de la verdad. Y Pablo escribió y mandó. Eso hizo Cristo por nosotros. Él no tenía que ocupar ese lugar. Él no tenía por qué, Él era justo, Él era santo. Pero no había otro que podía ocupar ese lugar. ¿Por qué? Porque todos los que estaban allí en ese momento tenían dificultad, tenían pecado. El único justo era el Hijo de Dios. Y Él ocupó ese lugar. Y en todo Él dijo, ejemplo los he dado, seguid mis pisadas, mi camino, mi enseñanza. Y no cambió, y no va a cambiar hasta su venida. Por ello Pablo enseñaba de esta manera y corregía, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismo, por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Hermanos, uno de los testimonios más ciertos de que Dios escuchó nuestra oración, que Dios estuvo presente en toda preparación, fue el Congreso. Cuando nos encomendamos la mano de Dios y dejamos que Dios haga, la bendición de Dios va a estar ahí. Pero cuando nosotros por allí no queremos seguir esa regla y queremos hacer como nosotros pensamos, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Nuestra gloria, no la gloria de Dios.
Por ello siempre decimos cuando pasan estos eventos, estas cosas, gloria sean dada a Dios por ello. Por ello dijo, el que es autor de la vida, el que nos puede mantener en comunión con Dios, ese consolador que Dios dejó, que Cristo dijo aquel día, no te entristezcáis, porque no os dejaré solo. Enviaré el consolador que estará con vosotros todos los días hasta que yo vuelva, el Espíritu. Y ese Espíritu está donde nosotros pedimos su presencia. Por eso el hermano Ariel decía, no está allá afuera, está aquí, porque aquí pedimos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y amén que está aquí, hermanos. Y vamos a recibir si nosotros nos humillamos ante la poderosa palabra de Dios. Termino acá cuando Pablo decía, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Por ello, hermanos, yo recordé hoy a aquellos ministros que ya no están y muchos que están sufriendo. Ellos oraron por nosotros. En su tiempo ellos oraron por la iglesia. En su tiempo ellos oraron para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en medio nuestro. Y hoy nosotros tenemos ese beneficio de que Dios ha escuchado la oración de nuestros ancestros. Si no, la iglesia tal vez no sería lo que es hoy. Porque la iglesia de Dios desde la fundación, desde que Dios fundó su iglesia, hasta el final va a ser una. Dios no va a venir a buscar un nombre. Cristo no va a venir a buscar un nombre de iglesia, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese será salvo. Y acá Pablo decía, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. ¿Qué es lo que yo deduzco aquí, hermanos? ¿Cuántos vienen y encuentran una tierra arada, lista para sembrar, y ocupan la tierra que otros prepararon? Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar cuando vienen otras doctrinas. Que no ocupen este campo, que no ocupen esta juventud, el corazón de estos jóvenes que con mucho esfuerzo de padres y iglesia se llegó a alcanzar, y que venga otro a sembrar otra doctrina, otra enseñanza y a confundir a la juventud. Por ello Pablo decía que él no iba a un campo que ya estaba preparado, o por decirlo así, a una iglesia que estaba abierta con otro evangelio, ir a meter lo que él entendía o era la verdad de Dios. Y hoy nosotros vemos que ocurre en nuestro lugar, en nuestro país, en todos los lugares y más de nuestra zona, de que esto ocurre. Que muchos van a las casas a decir, hermanos, miren, aquel pastor está equivocado. O la iglesia esa no es la verdadera, o la iglesia es esto o aquello. No, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que responder así? Yo sigo a Cristo. No un templo, no un pastor, porque el único que es autor de mi salvación es Dios, a través de Jesús, y Él un día me va a dar el pago, el premio. Si no desisto, no bajen los brazos. Juventud, luchen. Padres, aconsejen. Esfuércense para que el día en cuando Cristo venga, todos los que están aquí y aún los que van a llegar puedan acceder a aquel reino. Y allí vamos a poder ver a aquellos que un día con lágrimas oraron por la iglesia, aquellos que con esfuerzo ya no están hoy en su cuerpo físico y que están en el corazón, están allí ayudando y fortaleciendo. Por ello, hermanos, si un día desean ver a nuestros ancestros, si desean ver a nuestros padres, madres,
hermanos que ya no están en el cuerpo físico, hagan la voluntad de Dios para que cuando Cristo venga poder encontrarse con ellas. No hay otro camino. No hay otra iglesia, no hay otra enseñanza sino la palabra de Dios, la firme palabra de Dios tal cual fue escrita con el Espíritu de Dios. Hay un camino a seguir, hay una lucha. Pongan el hombro todos juntos. Ayuden a la juventud. Ayuden a aquellos que tal vez están debilitados en su fe y están sufriendo en esa lucha indiferente que tienen muchos, que seguir o no a la iglesia. No sigan a la iglesia, sigan a Cristo. Busquen a Dios, busquen en la Biblia cuál es la verdadera palabra de Dios. Y yo les digo, hermanos, que Dios es misericordioso. Si hay pecado, va a perdonar. Y nos va a pedir, como dijo aquella mujer, vete, sigue este camino, pero no peques más. Y el último versículo dice Pablo, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y yo espero, hermanos, que Dios esté contento con todos nosotros aquí en este lugar. Que Dios esté contento con todos aquellos que dijeron, sí, Señor, yo te seguiré. Y que le dé la preparación suficiente para poder descender a las aguas del bautismo con un corazón convertido a seguir a Cristo. Que Dios les bendiga muy ricamente. Oren. Oren no solamente por las causas que se presentan, por dolor, por sufrimiento. Oren por lo que va a venir para que Dios nos dé fuerza para poder superar las pruebas que vamos a tener como hijos de Dios. No bajen los brazos. Y siempre les digo, hermanos, si no es aquí, espero verlos en el reino. Que Dios les bendiga muy ricamente, mi deseo. Amén.